Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino. Uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 120. Capítulo 120. La cocina de Toru una criada. Rias ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué quiere ser sirvienta? Por amor, por supuesto, Toru dijo con una expresión de emoción en su rostro. Bueno, aunque diga eso, en realidad fue la influencia de un ser humano. Toru se tranquilizó, lo pensó detenidamente y dijo, antes de luchar contra ese dios, conocí a una ladrona humana. Quizás fue por su influencia que quise convertirme en sirvienta. Tal vez, simplemente estoy deseando tener un estilo de vida diferente al de antes. Al escuchar las palabras de Toru, Rias sonrió y dijo, eso está bastante bien. ¿Cómo era el estilo de vida de un dragón? Dormir completamente solo y luego luchar contra seres hostiles, que los odiaban o que querían convertirse en cazadores de dragones. Entonces, ¿Toru hizo algo malo? Solo se podía decir que la raza dragón de la facción del caos del mundo de Toru era demasiado solitaria. Incluso cuando se les tachaba de malvados, no tenían forma de resistir. Los demonios y los dragones son sinónimos. Esto es una expresión de formas de vida débiles que temen al otro bando, por lo que los menosprecian llamándolos dragones. De hecho, no importa de qué mundo se trate, siempre que sea un dragón, sea o no una forma de vida basada en el carbono, todos son criaturas poderosas. Para mí está bien, dijo Rias con una leve risita. Oh, eso es genial. Toru se apresuró a acercarse, atrajo a Rias directamente hacia ella y le acarició la mejilla. Criada, pequeña Rias, jeje. Toru tenía una mirada cariñosa en el rostro, su semblante lleno de anhelo por el futuro. Rias tampoco se resistió, sino que le acarició la cabeza a Toru. Ah, es cierto. Toru pareció pensar en algo. Con un simple pensamiento, la ropa que llevaba, que se asemejaba a la indumentaria occidental, se transformó en un traje de sirvienta. Esta era la criada que Toru había visto en la mansión del señor, y también era esa hermosa joven que la había ayudado a arreglar su habitación. La razón por la que Toru pensó en ser sirvienta no fue solo la influencia de aquella ladrona de antes, ni simplemente porque se había sentido sola durante demasiado tiempo y quería un cambio de estilo de vida, sino también la influencia de aquella mariposa carmesí. En opinión de Toru, aquella hermosa, digna y valiente criada con su uniforme de sirvienta era una existencia casi igual a la suya, o quizás incluso más fuerte. Su aura era similar a la de un dragón, pero comparada con ella, su forma de vida parecía aún más perfecta.
Intuía vagamente que esto había influido más o menos en Toru. Precisamente por eso, el traje de sirvienta en el que se transformó Toru encajaba a la perfección con los gustos de Rías. Después de todo, la mariposa carmesí fue originalmente una creación suya, por lo que la vestimenta diaria se ajustaba naturalmente a las ideas de Rías. Por supuesto, también había otro juego de ropa para la cama. ¿Cómo estás, pequeña Rías? Toru dio una vuelta sobre sí misma y miró a Rías con expectación. Muy lindo, dijo Rías. Una figura voluptuosa, cabello rubio y ojos rojos. Los cuernos en su cabeza y la cola que llevaba detrás también eran detalles encantadores. La cola era regordeta y resultaba muy agradable al tacto. Eso me hace cosquillas. Toru soltó una risita, y su cola se balanceaba de vez en cuando como la de un gato. Tras jugar un rato, Toru recordó algo de repente y se puso de pie, diciendo: Pequeña Rías, espérame un momento. Poco después, Toru regresó. En su mano sostenía un tazón de sopa de tofu y champiñones que tenía un aspecto muy apetitoso. Solo los trozos verdes mezclados con la carne roja resultaban un tanto alarmantes. Por favor, lo hice yo mismo, Toru dijo con una sonrisa. Le pedí consejo a la señorita Luna Carmesí Sakura, mariposa carmesí, y pasé toda la mañana perfeccionando el truco. Rías parpadeó y cogió una cuchara para tomar un sorbo de sopa. Aunque era bastante peor que la cocina de Crimson Moon Sakura, seguía siendo mucho mejor que la de un chef común. El sabor era aceptable. Y lo que es más importante, contenía sus sentimientos. Dado que se trataba del sincero esfuerzo de un principiante, era difícil decir otra cosa que palabras de aliento. Pensando esto, Rías terminó rápidamente el desayuno que Toru había preparado. Ver a Rías comerse todo el plato de comida, especialmente los trozos de carne que contenía, le produjo a Toru una profunda sensación de felicidad. No uses la cola la próxima vez. Éticamente, no es muy cómodo, y ni siquiera limpiaron bien el veneno. Rías se quejó levemente y se limpió con elegancia las comisuras de los labios. Aunque el veneno no se eliminó por completo, se trataba solo de una toxina leve, suficiente para provocar una sensación de hormigueo. Comparado con los nutrientes de la carne de dragón, este poco de veneno no era nada. Si se tratara de un esclavo corporativo como Kobayashi, que tuviera que reprimir su malestar interior para comerlo, probablemente ya no tendría que soportar los dolores de espalda después de las horas extras, pero quería que la pequeña Rías probara mis mejores partes. Toru dudó un momento, luego mostró una hermosa sonrisa y dijo: además, de esta manera nos hemos convertido en uno. Solo olvidémonos de convertirnos en uno en el sentido físico. Rías se estiró y dijo: el sabor es bueno, pero hay margen de mejora. Al escuchar la evaluación de Rías, la cola de Toru se balanceó rápidamente. Era evidente que su estado de ánimo era increíblemente bueno en ese momento. Esta sensación de felicidad incluso le produjo una sensación de irrealidad. Los dragones son muy puros. Una vez que fijan su mirada en alguien, no dudarán en entregarle todo su corazón y su alma. Tal como temía el padre de Toru, el emperador de la perdición, para los humanos, el amor de un dragón es simplemente demasiado pesado. La gente común no puede sentir este peso, pero para un dragón, lo tiene al alcance de la mano. Afortunadamente, Rías no era humana y no tenía que preocuparse por su esperanza de vida. Aunque Toru no podía sentir el poder dentro del cuerpo de Rías, a juzgar por el nivel de actividad mágica en este mundo y el hecho de que la sirvienta Crimson Moon Sakura tenía un poder comparable al suyo, Toru presentía que Rías ciertamente no tendría una vida corta. Ahora toca trabajar. Rías se puso de pie y dijo: ¿caminamos juntos? Al ver la mano que Rías le extendía, Toru tomó con cuidado esa pequeña y tierna mano, como si intentara aferrarse al futuro. Tras bajar del tejado de la mansión del señor, Rías entró en la casa. Durante este tiempo, innumerables chicas jóvenes iban y venían, emitiendo un aura de la misma fuente que Crimson Moon Sakura, lo que dejó a Toru un poco desconcertada. ¿Podría ser que el sistema de este mundo sea muy fuerte? Como hija del emperador de la perdición, y habiendo vivido durante unos 50.000 años, la fuerza de Toru era equivalente a la de los trascendentes de este mundo. Incluso en su propio mundo, Toru era un dragón en la cima de su carrera. Sin embargo, aquí, dragones de ese nivel estaban por todas partes. Era simplemente demasiado exagerado. A pesar de pensar esto, Toru no lo demostró. Ella solo notó que estas personas parecían respetar mucho a Rías. Sin decir palabra en el camino, Rías caminó sin impedimentos hasta una oficina en lo más profundo del edificio. Allí, dos personas estaban ocupadas revisando documentos.
Una de ellas emitía un aura de la misma fuente que aquellas chicas, mientras que la otra era una chica de aspecto virtuoso, con cabello y ojos blancos. Sin embargo, esa apariencia de escribir con furia le confería un aire erudito en medio de su dulzura. Las dos eran las pequeñas secretarías de Rías. Una era la mariposa carmesí y la otra era Kaguya Tsutsuki, a quien Rías había sacado una vez de Naruto. Los asuntos y la obra del señor generalmente eran completados por ellos dos. De esta forma, Rías tuvo tiempo para hacer lo que quería. ¿Podría considerarse esto como el regreso de un operario de herramientas? Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 121. Capítulo 121. El hongo triste. Buenas tardes, ustedes dos. Rías lo saludó. Buenas tardes, señora Rías. Crimson Truth se ajustó las gafas y dijo, ¿has vuelto a dormir hasta esta hora? ¿Has encontrado un buen juguete? Supongo que sí. Rías sonrió. La brecha dimensional no está protegida. Si extiendo mi poder, puedo encontrar bastantes cosas buenas. Al instante, Crimson Truth comprendió el significado de las palabras de Rías. No es de extrañar que la cosmovisión de la Cábala haya añadido un mecanismo para filtrar civilizaciones. Crimson Truth miró a Rías y dijo, ten cuidado de no añadir ese mecanismo al mundo carmesí. Por eso primero lo estoy probando con el sistema de la Cábala. Rías se encogió de hombros. Crimson Truth reflexionó un momento. Si se controlara adecuadamente la intensidad de este mecanismo, podría perfeccionar aún más las reglas del mundo carmesí. La civilización del mundo carmesí no llevaba mucho tiempo nacida, pero su forma ya constituía una sociedad ideal, una sociedad utópica, que las civilizaciones normales no podían alcanzar. Pero esto no significa que se deba permitir que las mariposas carmesí sean inútiles, ni tampoco significa que el sistema social actual sea perfecto y no pueda mejorarse aún más. Cada mariposa carmesí tiene sus propias responsabilidades y, al mismo tiempo, el mundo carmesí tiene su propio conjunto de mecanismos de reencarnación. Para las mariposas carmesí, incluso la muerte les permite resucitar a través del mundo carmesí. Incluso la desaparición verdadera solo significa regresar al mundo carmesí una vez más. Si Rías tiene alguna necesidad, solo tiene que pronunciar su verdadero nombre para volver a despertarlos. En cierto modo, es como echarse una siesta, solo que muy larga. Sin embargo, una vez que el mundo carmesí se vuelva vasto y las mariposas carmesí se desarrollen gradualmente con el paso del tiempo, inevitablemente se producirán muchos casos de desperdicio de recursos. Además, dado que cualquier regla tiene valor para la investigación, este mecanismo de selección también tiene valor por el mero hecho de existir. Actualmente, este mecanismo de selección aún no es perfecto. Dejemos que el sistema de la Cábala experimente primero para ayudar al mundo carmesí a evitar trampas y prevenir accidentes. Este debe ser uno de los valores del sistema de la Cábala siempre y cuando lo hayas considerado detenidamente. Crimson Truth bajó la cabeza y continuó procesando documentos, según contó. Por cierto, ¿cómo está Kaguya? Rías miró a Kaguya y preguntó. Kaguya tiene buenas aptitudes para el trabajo, pero su personalidad es o demasiado extrema o demasiado débil. Crimson Truth dijo, la emoción se impone a la razón. Por eso las mujeres tradicionales a menudo se desvían del buen camino. Actualmente estoy trabajando arduamente para corregir sus problemas. Bueno, entonces, buena suerte. Rías sonrió levemente. Sí, señora Rías. Kaguya Tsutsuki hizo una leve reverencia y luego trabajó con aún más diligencia. Pensándolo bien, antes solo era así porque tenía demasiado tiempo libre. Qué maravilloso habría sido tener trabajo sin fin todos los días en aquella época. En cualquier caso, dada su forma de vida, trabajar más de 23 horas al día no supone ningún problema. Obsesionada con el trabajo e incapaz de liberarse. JPG. Por cierto, ¿cómo está Cao Cao? Rías se sentó en una silla cercana. La imagen de dos personas ocupadas y dos personas relajadas creaba un fuerte contraste. Cuando aquel niño buscaba un profesor particular en la escuela, se encontró con la mirada de Aizen y ahora está recibiendo clases individuales. Al oír esto, la boca de Rías se contrajo. Esta es, sin duda, una combinación extraña. Porque Rías había dicho que tenía a su disposición todos los recursos y que podía elegir la mayoría de las cosas libremente, incluidos sus estudios.
A pesar de saber que no era más que un niño del campo, incluso con pensamientos maduros, no podía negar sus propias debilidades. Le faltaban varias cosas: valores, personalidad, conciencia ideológica, capacidad de combate, etc. Por lo tanto, Cao Cao tomó la decisión más acertada. Eso era para estudiar. Y Aizen, él fue el precursor de la ostentación y la labia. Aprender todo esto de Aizen, hizo que Rías tuviera aún más expectativas puestas en Cao Cao. Suena muy interesante JPGHMM, recientemente, esa persona llamada Kisuke Urahara se enteró de la noticia y se unió a ellos. Crimson Truth añadió. Esto es realmente interesante, Rías no pudo evitar pensar. Tras charlar un rato, Rías y Toru abandonaron la mansión del señor. Ya no interrumpo su trabajo JPG mientras paseaban por la calle, los alrededores bullían de actividad. Desde que Rías engañó al Consejo del Diablo, no han podido defenderse por sí mismos. La influencia que ejercían los nobles en Castlevania había desaparecido y la seguridad pública había mejorado significativamente. Todos te respetan de verdad, pequeña Rías. Thor contempló la escena pacífica, estable y próspera y no pudo evitar suspirar. Y la gratitud es completamente sincera. Aunque no estés trabajando, eres un buen señor. Originalmente, había planeado ocultar su naturaleza de dragón, pero vio a otros dragones en Castlevania. Aunque los demonios eran la raza más numerosa, también existían otras razas cuya postura era similar a la de los demonios. Entre ellos había muchos miembros de menor rango de la raza dragón. La coexistencia armoniosa de diversas razas conmovió a Toru, quien en sus 50.000 años de vida jamás había experimentado la paz ni una tierra pura. Sin guerras ni conflictos, con gente que prospera. Una vida así es verdaderamente maravillosa. Naturalmente. Rías afirmó. La realeza es más noble que los nobles son más nobles que los plebeyos, y los plebeyos son más nobles que las razas extranjeras débiles. Esta cadena de desprecio existe en todas partes. Fundamentalmente, cada círculo es cerrado e impenetrable. Pero yo puse a todos en el campo. Aunque las líneas de salida sean diferentes, aún pueden acortar la distancia que los separa gracias a su propio esfuerzo. No exagero al decir que les di esperanza, es más, Rías se encogió de hombros, no me miren como si no estuviera trabajando. En términos generales, yo decido el rumbo del desarrollo de Castlevania. A menor escala, toda esta ciudad la creé yo solo. Eso es muy impresionante. Crear es mucho más difícil que destruir. Como princesa de la facción del caos, Thor comprendía esto profundamente y ofreció sinceros elogios. Oye, pequeña Rías. Una voz provino de un lado. Una persona de cabello blanco que llevaba un antifaz se acercó. Ya conozco la situación básica de los demonios. No esperaba que fueras tan importante. Gojo Satoru saludó a Rías y luego notó la mirada ligeramente hostil de Toru, que estaba a su lado. ¿Y esto es? Gojo Satoru parpadeó, con un tono algo extraño. Toru. Su verdadera forma es la de un dragón, con un nivel de fuerza comparable al de un ser trascendente. Rías miró a Gojo Satoru y dijo, si algún día te da una paliza en un callejón, no intervendré, ¿de acuerdo? La boca de Gojo Satoru se contrajo ligeramente. Tras pasar la mañana, comprendió perfectamente qué clase de persona importante era esa loli pelirroja. Dejando de lado el hecho de que es la hermana del rey demonio. Ella, por sí sola, destrozó el sistema de la nobleza feudal y, hace 2 años, sometió a la oposición. La nueva atmósfera de Castlevania fue creada enteramente por ella. Tanto su creatividad como estas acciones eran cualidades de las que Gojo Satoru carecía. En cierto modo, los altos mandos de los hechiceros en su mundo no eran muy diferentes del Consejo del Diablo. Con ellos existiendo, los hechiceros no tienen futuro. Esta vez, el hecho de saludarla se debía en parte a que se habían conocido, pero también a que quería aprender de Rías. Y, naturalmente, Gojo Satoru sabía cuán poderoso era el nivel de fuerza de un trascendente. Porque en Castlevania, el término trascendente no era un secreto. Existían registros detallados del sistema en los libros de texto básicos. Sin embargo, este dragón, poseedor de una fuerza trascendente, inexplicablemente sentía hostilidad hacia él, lo que hizo que Gojo Satoru se sintiera un poco agraviado en su interior. Él, que era invencible pero obstinado, en realidad había sido frustrado repetidamente. Hongo triste, espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon.
Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 122. Capítulo 122. Jibril y el dragón. Señorita Toru, no creo haberla ofendido. La boca de Gojo Satoru se contrajo, mostrando una sonrisa forzada. Siempre siento que eres como esos lunáticos entre los humanos. Toru miró a Gojo Satoru con recelo. Es de esos que hablan con mucha educación en un momento y atacan al siguiente. Al oír esto, la expresión de Gojo Satoru se volvió aún más tensa. Había entrenado con Rias anteriormente, pero eso solo fue un entrenamiento. Rias simplemente lo llamó débil, y viendo su buena actitud, probablemente no se lo tendría en cuenta, así que él tenía una mentalidad un tanto provocadora. Ahora, con las palabras de Toru, realmente no podía refutarlas. Una ilusión, definitivamente tu ilusión. Gojo Satoru soltó una risa forzada. Cierto, casi me olvido del asunto principal. Gojo Satoru desistió de intentar disipar la hostilidad de Toru. Para este tipo de persona, que seguía demasiado por el pensamiento instintivo, era difícil hacerle cambiar de opinión solo hablando. Mejor evitarla en el futuro. ¿Qué es? Preguntó Rias. He oído que rompiste el antiguo orden de la raza demoníaca, y Castlevania es el símbolo del nuevo orden. Gojo Satoru se rascó la mejilla con el dedo índice. En mi mundo hay un grupo de personas parecidas, quería preguntarte cómo lo manejaste. La forma más sencilla es simplemente matarlos a todos. Rias miró a Gojo Satoru con extrañeza. Dada tu personalidad, eso debería ser normal, ¿no? Gojo Satoru dijo sin palabras. Aunque tengo esos pensamientos, el problema es que después de matar a un grupo, aparece otro. Simplemente no funciona y existen cosas como los espíritus malditos. Esos seres superiores todavía tienen su utilidad. ¿Por qué no iba a funcionar? Dijo Rias. Simplemente mata a todo aquel que te desafíe, se resista o sea desobediente. Cuando no hay buenas opciones, una buena dosis de medicina también es un buen método. Como dijiste, después de matar a un grupo, otro tomará el relevo. Así que, usa el miedo para someterlos y conviértete en el rey sin corona con una fuerza invencible. Si alguien se atreve a hacer pequeñas cosas, no obedece las órdenes o hace un trabajo superficial, démosle unos minutos para que lo solucione por sí mismo. Si no puede, despidamos de nuevo a toda la alta dirección. Este es el método más sencillo. Rias dijo. Además, aunque sea realmente inútil, desahogar la frustración es suficiente. Siento que eres incluso más obstinado que yo. Gojo Satoru chasqueó la lengua. ¿Cómo es que no me enteré de que un grupo de altos mandos murieron durante la reforma del diablo? ¿Quieres preguntar por qué no utilicé este método? ¿Acaso no es obvio? Los plebeyos entre los demonios me ven como una esperanza, los 4 grandes reyes demonio están de mi lado, y tengo a mi gente entre los nobles de alto rango. No necesitaba métodos tan sangrientos. Podrías decir directamente que soy incompetente. La boca de Gojo Satoru se contrajo. ¿Y quién dice que nadie murió? Preguntó Rias, alzando una ceja. El Consejo del Diablo está casi disuelto, y los que están descontentos conmigo lo están reprimiendo. Cuando se recuperen, los eliminaré de un plumazo. Bastante sofisticado, dijo Gojo Satoru sorprendido. Sin embargo, tiene cierto sentido, murmuró Gojo Satoru. La reforma desde abajo es la más difícil. Una lucha a muerte podría incluso echar por tierra todo el esfuerzo realizado. Es mejor experimentar el dolor punzante de abrirse paso de golpe. Si se quiere romper con la arraigada consolidación de clase y la oscuridad interior, pero resulta problemático y no se desea involucrarse en política, y los recursos no son suficientes para doblegar a esos necios incompetentes en asuntos externos pero expertos en conflictos internos, entonces solo queda el método más sencillo. El miedo y la disuasión. Has logrado disuadir, pero apuesto a que alguien te acariciará los bigotes de tigre, pondrá a prueba tus límites y entonces te echarás atrás. Al oír las palabras de Rias, Gojo Satoru pensó en la escena de la muerte de su alumno. Esto reavivó su antigua insatisfacción, y una leve ira surgió en su corazón. Y tu invencibilidad es claramente autopromoción. La verdadera invencibilidad es total, sin puntos ciegos. Poder de combate, inteligencia, coraje, medios, una invencibilidad en la que la gente puede encontrar una debilidad no puede llamarse invencibilidad. Para llamarte invencible, todavía estás lejos de serlo. Rias observó la expresión pensativa de Gojo Satoru y no pudo evitar negar con la cabeza. Su enfoque no fue lo suficientemente decisivo. La premisa de hervir una rana en agua caliente es que la rana no sabe la alta temperatura que le espera. Pero en realidad, Gojo Satoru es un lobo solitario.
Para que un individuo derroque a un grupo, la represión sangrienta frente a la resistencia desde abajo, en realidad, conlleva más derramamiento de sangre y sacrificios. Porque lo primero es solo el infierno de una persona. Esto último implica la sangre de innumerables personas y sacrificios continuos. Sin continuar con la charla ociosa, Rías dio una vuelta y luego regresó a la mansión del señor. Tras descansar un rato, Rías sintió una vibración en su mente. Apareció un mensaje en el grupo. Jibril estaba luchando contra la nobleza del dragón sabio. Kuro Usagi, ¿cuál es la situación? ¿Jibril va a luchar contra la raza dragón? Estia. El dragón del otro lado parece muy fuerte. En términos de fuerza, no es inferior ni siquiera a nosotros, los dioses. Morgiana. Ve Jibril Onesama al leer los mensajes de los miembros del grupo, Rías centró su atención en la transmisión en directo. Por fin ha llegado el momento, Rías murmuró. Ahora Jibril tiene una Zanpakuth, la espada de energía comprimida del Shikai y la concentración de energía del Bankai para una explosión interna. Al mismo tiempo, después de que Rías perfeccionara la ecuación de fusión, Jibril ya había tocado la tercera etapa de la ecuación. En términos de poder, el desempeño de Jibril había superado al de Azrael. Dicho de otro modo, entre los Flugel ya se la consideraba una trascendente. Los combates serían mucho más fáciles que en la historia original. Especialmente después de conocer la información sobre Dragonía. Aunque los Dragonía son formas de vida multidimensionales que existen simultáneamente en el pasado y el futuro, centradas en el presente, tienen un gran defecto, ya que su tiempo necesita un recipiente para converger. En primer lugar, está el defecto en la vasija. Mientras las escamas del dragón estén rotas y la vasija esté dañada, el tiempo se reflejará continuamente en su interior, reflejando también el daño. Mientras haya una grieta abierta en la nave, el Dragonía está prácticamente condenado. Debido a su estructura, el potencial de Dragonía se ve muy limitado. Incluso con un poder inmenso en su interior, no pueden aprovecharlo al máximo, ni siquiera con el movimiento que consume vida, Awaswai. Porque Awaswai solo libera la energía que excede el límite de la nave, no toda la energía del espacio-tiempo. Si se tratara de una verdadera forma de vida multidimensional, no debería tener tales debilidades. Un verdadero rey del tiempo es inmortal. Aunque mueran o queden sellados, pueden revivir en el río del tiempo con tan solo pensarlo. Esta es la sexta vez, y también la última. El rostro de Jibril estaba lleno de sonrisas, pero también de una aterradora intención asesina. Perecer. El dragón blanco habló, blandiendo el poder residual de la creación, el lenguaje más primitivo del planeta. El poder residía en el lenguaje. Las palabras por sí solas bastaban para herir gravemente a un individuo de los Flugel. En el pasado, los Flugel resistieron el lenguaje de los Dragonía con su poder colectivo. Pero ahora, Jibril resistía el idioma Dragonía por sí solo. Y ella resultó completamente ilesa. Ahora me toca a mí contraatacar. Tras 5 derrotas, por fin había llegado un punto de inflexión. Esta vez, derrotaría a ese dragón de forma justa y directa delante de Rías. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 123. Capítulo 123. Ideales y oportunidad. Ahora me toca a mí. La guadaña que sostenía en su mano emitía una luz negra, mientras el poder espiritual fluía continuamente hacia ella y luego era comprimido. Compresión sin fin, y luego, la hoja impactó en el cuello del dragón, atravesando las escamas de Dragonía. Al instante siguiente, un sinfín de estruendos resonaron desde la guadaña, a través de las escamas, hasta el cuerpo del dragón. El estruendo resonó sin cesar. Tras un largo rato, volvió el silencio, y el dragón blanco exclamó. Verdaderamente espléndido. En ese momento, la nave del dragón quedó destruida y esperó en silencio la muerte. Oye, ¿cómo te llamas? Jibril se había encogido hasta adoptar su forma de niña pequeña. En comparación con el trágico estado descrito en la obra original, la condición de Jibril era mucho mejor ahora. Además, al haber alcanzado la tercera etapa de la ecuación de fusión, ya había tocado el ámbito de la vida. Aunque agotó temporalmente toda la energía de su cuerpo, su ritmo de recuperación fue mucho más rápido que antes. Si antes la recuperación tardaba varios años, ahora solo lleva 2 o 3 días.
En No Game No Life, los seres clasificados en los 6 primeros puestos se denominan vida, pero solo el Flugel, que ocupa el 6º puesto, es una vida creada por Dios. Los dragones nacieron de los cadáveres de los dioses. Aunque carecían de la médula divina, poseían un talento único en lo que respecta al tiempo. El Flugel era muy inferior en su forma de vida, y lanzar un golpe celestial era demasiado extremo, agotando toda la energía de su cuerpo. Para poder seguir existiendo, se vieron obligadas a transformarse en su forma Loli. Por lo tanto, la recuperación de energía para el Flugel también resultó muy problemática. Ahora bien, este defecto apenas se compensaba. Gané, pequeña Rías. Al saber que Rías había entrado en la sala de retransmisión en directo, Jibril compartió inmediatamente la alegría de la victoria con ella. Enhorabuena, te has vuelto más fuerte. Rías suspiró con emoción. Cuando se conocieron, Rías tenía solo 3 años, y la diferencia entre ellas era como la que existe entre la vida y la mera existencia biológica. Pero ahora, Rías podía luchar a la velocidad de la luz, trascendiendo las leyes físicas. Según el sistema de Little Garden, ya se la consideraba una anomalía de 4 dígitos, y entre las anomalías, era una de las más fuertes, muy cerca del rango de 3 dígitos. Además, alcanzó este dominio únicamente por su propio poder, sin depender de la cosmovisión del panteón. Su progreso era como la diferencia entre el cielo y la tierra, pero la escena de Jibril matando al dragón también le mostró a Rías que Jibril también estaba esforzándose por avanzar. Jibril, tendido en el suelo con los brazos y las piernas extendidos, se reía como un niño. ¿Estás hablando con alguien, ala pequeña? El dragón blanco miró a Jibril con ojos serenos y dijo. Es una persona formidable, incluso más formidable que el señor. La respeto muchísimo y me cae muy bien. Jibril dijo sin ocultar nada. Parece que ya tienes la respuesta a la pregunta anterior, a la problemática. El dragón blanco habló en voz baja, con una mirada extremadamente amable. Para ser honesto, la capacidad de Jibril para desafiar al dragón blanco 6 veces seguidas hasta lograr este éxito se debió en gran parte a que el dragón blanco se contuvo. Un solo miembro de Flugel no tenía poder alguno contra un dragonía. Podía ser aplastado de un solo golpe. Pero no lo hizo, porque también comprendió vagamente lo que el dragón final había visto. Simplemente no esperaba que, si bien esa deidad hueca no había encontrado la respuesta, un ala sí lo había hecho. Esto debe ser una grata sorpresa para ese dios de la guerra. Supongo que si Jibril se burló. Hacerse más fuerte no tiene medida ni significado desde el principio. Solo necesito ser más fuerte, lo suficientemente fuerte como para seguirle el ritmo a la pequeña Rías. No se trata de estar obsesionado con el título de el más fuerte, simplemente quiero desafiar a los fuertes y sentir la alegría de la batalla. Es así. Susurró el dragón blanco. Ese es muy el estilo de los Flugel. Oye, lagarto, ¿cómo te llamas? Jibril preguntó. Después de tanto esfuerzo, finalmente lo logré, y gracias a ello me volví más fuerte. Sería una lástima que no supiera el nombre de mi oponente. El dragón blanco respondió con calma. Un subordinado del rey dragón, el sabio dragón Reginleif. La luz inalcanzable. Veo, no está mal, dijo Jibril. Ala brillante, ahora puedes comprender la importancia de haberme derrotado, por lo tanto, presume de tu gran logro a tu antojo. Ya no se hablaba de Jibril como si estuviera roto, y ya no estaba preocupado. Al mismo tiempo, no era una persona vacía como otros miembros de los Flugel. Poseía una visión única, comprendía perfectamente lo que quería y tenía muy claros sus objetivos. En el futuro, seguramente podrá cambiar a esa deidad hueca. Al pensar esto, los ojos del dragón blanco reflejaban una dulzura singular. TCH, qué ojos tan molestos. Jibril negó con la cabeza y luego sacó una esfera roja y blanca. Ella pulsó el botón del centro y lo arrojó delante del dragón blanco. Todavía no es hora de que mueras. Jibril dijo. Originalmente quería llevarme tu cabeza como trofeo, pero ahora ya no me preocupan las cabezas, porque tengo un objetivo más importante. Le debo muchas cosas a la pequeña Rías, así que te usaré como compensación por un regalo de vuelta. Tras hablar, la Pokéball roja y blanca emitió un destello de luz que iluminó al dragón blanco. Sin poder resistir, el dragón blanco quedó contenido en su interior. Después, Jibril se lo envió a Rías. Este es un regalo de agradecimiento de una amiga, la pequeña Rías. Jibril se rió. Entonces lo aceptaré. Rías preguntó. ¿Tienes alguna idea sobre el próximo sistema? La esencia temporal de los Dragonía, el núcleo energético independiente de la raza fantasmal y la médula divina de la especie divina. Jibril pensó un momento y dijo.
Analizar la dirección evolutiva de estos tres tipos de vida todavía depende de ti, pequeña Rías. Está bien, Rías respondió. En los últimos 2 años, además de modificar su propio núcleo, Jibril también ha estado tratando continuamente de comprender el concepto de espacio desde otras perspectivas. Sin embargo, hasta ahora no ha podido completar el concepto de espacio. Para Flugel, el espacio es como el agua. Para obtener un concepto completo del espacio, es necesario aceptar otras filosofías espaciales, lo que desafía fundamentalmente su propia naturaleza, haciendo que no sea tan fácil. Sin embargo, su futuro es prometedor. En cuanto a la investigación de otros sistemas, no es tan fácil como se imagina. Especialmente en un sistema como el universo pequeño, aunque muy poderoso, la esencia vital de un Saint Seiya es fundamentalmente diferente de la de la vida en otro mundo. Aparte de alguien como Rías, que está involucrada con el sistema del árbol de la vida, solo alguien con una alta maleabilidad como Yasurina Nami, a quien Rías también le proporciona recursos, puede involucrarse con el sistema del universo pequeño y alcanzar rápidamente dominios extremadamente altos. Aparte de Smile Universe, los demás sistemas no son tan potentes como el que ella utiliza, así que no es necesario mencionarlos. Pequeño Hip. Los gritos de Azrael provenían de lejos, y Jibril no pudo evitar mostrar una expresión de desdén. La transmisión en directo se interrumpió y el sonido de su conversación se fue desvaneciendo gradualmente. No te queda mucho tiempo, pequeño Hip. Rías cerró el grupo de chat y soltó una risita. Hacía mucho tiempo que le había prometido a Jibril que iría a su mundo. Inicialmente, fue solo por su propia seguridad y porque le disgustaba la sensación de no tener la iniciativa. Han pasado 2 años y Rías aún no se ha ido, simplemente porque quería dejarle a Jibril la oportunidad de derrotar a Artosh. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 124. Capítulo 124. El detector en este mundo, lo más importante es la fuerza, seguida de la información. Tras la llegada de Toro a este mundo, Rías se dio cuenta de los problemas que acarrearía la revelación de las coordenadas de este mundo. Si bien Rías necesitaba resolver los problemas con los panteones de este mundo, también necesitaba abrir la comunicación con el otro mundo. Como la figura más poderosa del mundo de High School de XD, Rías ya había asumido las responsabilidades del Gran Rojo. Con este fin, creó específicamente un dispositivo mágico para explorar la brecha dimensional. El detector y la caña de pescar venían originalmente en un conjunto, así que no hizo falta mucho esfuerzo para fabricarlos. Principalmente, capturaba las fluctuaciones de energía dentro de la brecha dimensional, utilizándolas para extender su visión a lugares infinitamente distantes. Tras desplegar el detector, lo primero que hizo Rías fue usarlo para observar la situación en torno a DXD. Poco después, Rías observó docenas de mundos. La amenaza más probable para este mundo era sin duda el mundo Exe, donde la lucha por la supremacía entre los panteones estaba casi terminada, quedando solo 2 panteones. Un panteón representaba el elemento y el otro, la máquina. Se conocían 2 dioses espirituales de máximo rango. El dios espiritual de alto rango a cargo del elemento, el dios bueno, Lucer Tosh. Y la Santa Madre Diosa, Chimnechipot. La Santa Madre Diosa, Chimnechipot, había cruzado varias veces el bloqueo onírico del Gran Rojo para contactar con los panteones de este mundo. Según el sistema celestial, Rías aprendió que la Virgen María del panteón bíblico era probablemente la Santa Madre Dios. Además, existía un ser que se hacía llamar la diosa de los senos que había aparecido en el High School de XD original. Ella era la persona detrás de escena que desencadenaba los milagros creados por el protagonista, Issei Oudou. Según los cálculos basados en la información disponible, la Santa Madre Diosa y el Dios del Seno probablemente eran la misma persona, que simplemente utilizaba diferentes títulos o nombres divinos. En el proceso de lucha entre los distintos panteones, la fusión de dioses con otros panteones o incluso el uso de múltiples alias era poco común en este mundo, pero no por ello menos normal. Por ejemplo, Indra era así. El otro panteón estaba formado por formas de vida mecánicas. En cuanto a su apariencia, eran muy similares a los Transformers, pero su naturaleza mística era diferente. Tenían 3 deidades supremas. El dios fantasma Regal Zeba, el dios maligno Merbazoa y el dios demonio Selascelbes.
Los tres grandes dioses máquina poseían una fuerza que superaba con creces el nivel del dios dragón. En el mundo Exe, la facción espíritu apenas lograba mantenerse para evitar ser aniquilada. En comparación con los dioses espirituales, las formas de vida mecánicas eran muy agresivas. Dado que eran máquinas, siempre que dispusieran de suficientes datos, la producción en masa era posible. Por lo tanto, tras permanecer en un punto muerto con el linaje del dios espíritu durante incontables años sin obtener victoria, estas formas de vida mecánicas dirigieron su mirada hacia el exterior. Según la información del detector, el número de mundos y civilizaciones destruidos por estas formas de vida mecánicas fue superior a 1 o 2, ¿aún queda algo de distancia? Rías murmuró. La brecha dimensional era inmensa. Tal vez sería mejor llamarla el mar dimensional. Aunque los habitantes de este mundo no buscaran la muerte, esas máquinas descubrirían este mundo en 20 años como máximo. Si alguien buscaba la muerte, no era imposible que llegara al final de los 6 meses. Dado el estado actual de este mundo, sin la existencia de Rías, era muy probable que toda la vida en este planeta se extinguiera en menos de medio año. Después de todo, la conquista de las formas de vida mecánicas no requería nada para estar vivo. Tras observar durante 2 días completos, Rías exploró los mundos que rodean de XD y descubrió la flota de cruzada externa de las formas de vida mecánicas. La flota del dios fantasma aplastador del mal, liderada por Regalceba. A juzgar por la dirección en la que se dirigía, parecía ser el mundo FXF. Olvídalo, no me importa. Tras determinar a grandes rasgos que no había más amenazas cerca, Rías lo ignoró. En cualquier caso, con la fuerza actual de Rías, la existencia de esas máquinas no importaba en absoluto. Como mucho, solo causarían una conmoción en los panteones de este mundo. Además de eso, el detector de Rías descubrió mundos a distancias aún mayores. Entre ellos había un mundo que también era la Tierra, muy cerca del otro mundo. A juzgar por el aura que rodeaba a Toru, ese otro mundo era precisamente el mundo de Toru. En términos de distancia, naturalmente se consideraba lejos, pero el hecho de que Toru pudiera desplazarse hasta allí y que el detector de Rías pudiera encontrar ese mundo indicaba que, aunque estuviera lejos, no estaba demasiado lejos. Dadas las características de la brecha dimensional, esto era totalmente posible. Además, Rías observó un dragón blanco flotando en la brecha dimensional, un poco más lejos de los dos mundos. Rías reconoció al dragón al instante. Kana Kamui, un joven dragón de más de 14.000 años. Este punto podría ser ligeramente diferente al de los dragones en el mundo de Rías, exiliada de su mundo original por una broma, siguió el aura de Toru, solo para perderse a mitad de camino. Rías adivinó y luego cogió el anzuelo. Con la fuerza de Kana, por el momento no tendría ningún problema en la brecha dimensional. Sin embargo, a menos que uno alcanzara el nivel del dios dragón, era difícil generar energía por uno mismo en un lugar como la brecha dimensional. Especialmente para los dragones que vivían dentro de un mundo, era muy difícil sobrevivir fuera de él. Si se prolongaba demasiado, podrían surgir problemas. Por supuesto, aunque estuviera exiliada, alguien acudiría en su ayuda si realmente se encontrara en peligro. Sin embargo, sufrir un poco era seguro. Pero a juzgar por su estado actual, probablemente había estado a la deriva en la brecha dimensional durante un tiempo. Con un movimiento rápido de la caña de pescar, el sedal fue lanzado al abismo dimensional, dando la impresión de que había desaparecido en cierto punto. La conquisté. Poco después, Rías esbozó una sonrisa. El sedal trascendió el concepto de distancia y se enganchó en el cuerpo de Kana. Utilizando el vasto dominio del pequeño universo como fuente de energía y los fragmentos del dominio fusionados a partir de varios conceptos como la esencia de la fuerza, Kana fue arrastrada en un instante. Cuando Rías la arrastró hasta allí, Kana todavía estaba un poco aturdida y no había reaccionado aún. Despierta, pequeño. Rías sonrió. Aunque Kana era muy mayor, su edad mental no importaba. Además, según el desarrollo de la raza dragón, ella era considerada una dragona joven. ¿He entrado en otro mundo? Los ojos de Kana tardaron un rato en abrirse de par en par, mientras su voz juvenil llegaba a los oídos de Rías. Sí, estaba observando la brecha dimensional por casualidad y entonces te encontré. Rías soltó una risita. Para ser un joven dragón, tienes bastante valor al vagar por la brecha dimensional durante tanto tiempo. Realmente no le tienes miedo a la muerte. Solo las formas de vida que han alcanzado el nivel del dios dragón pueden volar libremente en la brecha dimensional.
En cuanto a aquellos que están por debajo del nivel del dios dragón, lo mejor es ser una forma de vida que no dependa de energía externa y que tenga cierta capacidad para afrontar el peligro. En cuanto a los aún más débiles, su mera existencia en la brecha dimensional provocaría que fueran asimilados y aniquilados. Además de los seres vivos, también existen seres como las máquinas, que construyen naves capaces de recorrer la brecha dimensional. Olfatea, olfatea de repente, la joven dragona movió la nariz, sus ojos se iluminaron mientras decía, aquí está el aura de Lady Toru. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 125. Capítulo 125. Kana. Bueno, Toru luchó contra un dios, resultó herida y atravesó la brecha dimensional hasta este mundo. Ahora vive aquí. Rias Gremory asintió y luego dijo, mi nombre es Rias Gremory, el señor de este lugar. Soy Kana Kamui, ¿está Lady Toru realmente en este mundo? Kana no pudo evitar preguntar. Es cierto. Rias asintió. De acuerdo, te creo. Tras una breve vacilación, Kana se transformó en su forma humana. La razón por la que Kana creyó tan fácilmente en Rias fue que Rias emanaba un aura que resultaba muy reconfortante para los dragones. Ella misma era una figura casi divina. El mundo carmesí y la mariposa carmesí eran mundos que ella había creado. A esto se suma su condición de dragón y el atractivo del sistema del árbol de la vida. Incluso Opis había renunciado directamente a regresar a la brecha dimensional y, en cambio, se había integrado directamente al mundo carmesí. Por supuesto, esto también estaba relacionado con la naturaleza sencilla de Opis. Oye, Rias, ¿puedes llevarme a buscar a Lady Toru? La cola de Kana se movía mientras hablaba. La pequeña Kana parecía tener solo 7 u 8 años, aproximadamente la misma estatura que Rias. Este descubrimiento hizo que los ojos de Kana se iluminaran. Claro, Rias asintió y luego abrió el camino hacia la salida. Al poco tiempo, Kana pareció percibir un aroma delicioso y no pudo evitar sorber. Durante este tiempo, Toru solía estar al lado de Rias, incluso intentando entrar a escondidas cuando dormía o jugaba con las niñas. Dio la casualidad de que, mientras Rias pescaba para Kana, Toru se había ido a la cocina. Al ver la reacción de Kana, Rias recordó que esta pequeña de piernas cortas también era una amante de la comida. Al llegar a la cocina, Toru estaba ocupada cerca, meneando su cola verde mientras tarareaba una alegre canción. Kana, que originalmente había venido a buscar a Toru, se sintió atraída en cambio por el aroma que la envolvía. Toru. Rias agitó la mano. Pequeña Rias. Los ojos de Toru se iluminaron, y entonces vio a Kana frente a Rias. Kana, ¿qué haces aquí? Toru miró a Kana sorprendida y dijo, no, debería preguntar, ¿cómo me seguiste? Recuerdo haber estado a la deriva durante bastante tiempo. Toru. Kana se limpió la comisura de los labios y luego se arrojó a los brazos de Toru. Vine a buscar a Toru para jugar, pero me perdí en el mar dimensional, Kana dijo. Mientras vagaba por el mar dimensional, Rias me rescató. Pescado, Toru pensó en la caña de pescar de Rias. De hecho, Rias solía captar cosas interesantes. Aunque a veces las cosas que atrapaba hacían que incluso Toru se sintiera en peligro, Rias las manejaba con facilidad. Sin embargo, Toru no esperaba que Rias fuera a pescar a Kana. Quizás el detector con el que Rias había estado trasteando estos 2 últimos días había detectado a Kana. Toru se preguntó. No puede ser tan obstinado la próxima vez. Toru acarició la cabeza de Kana y dijo, está bien para mundos más cercanos. Se puede crear un pasaje abriendo una puerta dimensional. Pero un lugar como el mar dimensional aún es demasiado pronto para ti. Oh, Kana emitió un suave oh, pero su mirada ya no estaba fija en Toru. Olvídalo. Toru observó el comportamiento de Kana con cierta impotencia, luego se volvió hacia Rias y le dijo, pequeña Rias, el almuerzo está casi listo, espera un momento. Creo que está a punto de arder. Rias señaló la olla que estaba a un lado y dijo. Ah, oh no. Toru se afanaba en sus tareas, mientras Kana miraba la comida en la cocina y no pudo evitar extender su pequeña mano. Con un chasquido, Rias apartó la mano de Kana y dijo, la comida estará lista pronto. Come con Toru en un rato. Aguanta un poquito más. Kana respondió con cierta dificultad, y entonces su estómago emitió un fuerte gruñido. Ven por aquí. Rias tomó la mano de Kana y ambas caminaron hacia el comedor.
Mientras caminaban, Kana no pudo evitar mirar hacia abajo, al lugar donde iban tomados de la mano, y sintió una ligera alegría en el corazón. Aunque tenía más de 10.000 años, para un dragón de ese mundo, equivalía a una niña humana de 11 años. La razón por la que gastaba bromas también era por la soledad y el aburrimiento. Los padres de Kana la habían abandonado porque los dragones poderosos eran capaces de vivir solos, por lo que Kana había vivido sola desde muy pequeña. La mayor parte del tiempo, Kana se quedaba con Toru. Por este motivo, Kana y Toru eran muy cercanas. Tras su exilio, la primera persona en la que pensó Kana también fue Toru. También se debía a que Rias tenía una afinidad natural con la raza dragón, además de que Rias las había salvado a ella y a Toru, lo que le permitió estar con Toru. Tomarse de la mano con Rias le produjo a Kana una inusual sensación de felicidad. Quizás también influyó el hecho de que parecían tener edades similares. Toru vive aquí y no piensa regresar. ¿Y tú? Mientras caminaban, Rias miró a Kana y le preguntó. Estaré donde quiera que esté Lady Toru. Kana respondió sin dudarlo, luego su expresión se tornó un poco sombría al decir. Kana tampoco, ya no puede regresar. Ya veo. Rias asintió y luego dijo. Ya que vas a vivir aquí, ¿quieres ir a ver la escuela? ¿Escuela? Kana parpadeó. Un lugar donde la raza del diablo aprende sistemáticamente. Allí debería haber mucha gente con la que te puedas llevar bien. Dijo Rias. Aunque el período infantil de la vida en este mundo era similar al de los humanos y no duraba decenas de miles de años. Al menos no les sorprendería el hecho de que Kana nunca creciera. Además, incluso si al final deja de ser estudiante, aún puede ser maestra. En fin, mientras alguien juegue con Kana, ella no se aburrirá. Yo quiero ir. Los ojos de Kana se iluminaron. Los dos se sentaron en el comedor y charlaron informalmente durante un rato. 10 minutos después, se sirvió una mesa con manjares. Kaguya Tsutsuki y los demás seguían trabajando, mientras que Neyel se había convertido en profesora en la única escuela de Castlevania, donde impartía formación en combate práctico. Sasa y Morgiana también estaban en la escuela, divirtiéndose con sus compañeros de clase, y no regresarían hasta la noche a través del sistema de teletransportación. Por cierto, Kuro Usagi también había traído a los miembros de Noname a este mundo, y ellos también vivían en la escuela del diablo. Yasurina Nami, al igual que Dream y los demás, ya se había integrado en el mundo carmesí y también era profesora honoraria en la escuela del diablo. Así que, durante ese tiempo, se había convertido en un mundo solo para Rias y Toru. Pero con la llegada de Kana hoy, aunque Toru sentía cierta pena, no podía quejarse, así que las tres disfrutaron del almuerzo. Rias, Toru y Kana. Para Rias, comer no era una cuestión de supervivencia, sino una forma de disfrutar de la vida. Mientras que Toru y Kana parecían seguir necesitando cierta cantidad de nutrientes. Por suerte, como señor, mantener a 2 dragones era pan comido. A diferencia de Kobayashi, que era una simple empleada corporativa, si realmente quería que Kana tuviera una buena comida, se arruinaría de una sola vez. Hablando de eso, debería intentar convencer a Kobayashi, la experta en doma de dragones, para que sea mi niñera. Este pensamiento surgió repentinamente en la mente de Rias. Parecía bastante interesante. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 126. Capítulo 126. Construyendo un pasaje entre mundos. Por supuesto, aunque dijo que quería convencer a Kobayashi para que fuera su niñera, no podía simplemente obligarla a venir directamente. Al fin y al cabo, los humanos somos seres sociales, y Kobayashi tenía padres y familia. Aunque estaban lejos, y el poder de Rias podría facilitar el contacto entre mundos, hacerlo de esa manera no era lo ideal. Así pues, lo que Rias pretendía hacer era construir un pasaje entre los dos mundos. La tierra de ese mundo y el otro mundo eran 2 mundos muy próximos entre sí, y Rias quería construir un pasaje de primera categoría, alterando las leyes y reglas del mundo. La mejor manera de hacerlo era recurrir a la autoridad del dios de la Biblia. 2 años después de la manifestación de los milagros del dios de la Biblia, el panteón bíblico también había recuperado su antigua gloria. El equipo de los Diablos Rojos contaba con Rias, quien los mantenía informados, por lo que no estaban particularmente tensos. Además, Rias le pidió a Michael que demostrara buena voluntad. Bajo la voluntad de Dios, los altos funcionarios de las 3 facciones tenían la intención de unirse.
Quizás sea mejor que la alianza a 3 bandas comience ahora. Primero voy a jugar un rato con Kana. Tengo trabajo que hacer y tengo que irme. Tras terminar de comer y descansar un rato, Rías miró a Toru y habló. ¿Trabajar? Al recordar el trabajo y la agenda de Rías durante ese tiempo, Toru no pudo evitar mostrar una expresión sutil. ¿Acaso el trabajo de Castlevania no siempre estuvo a cargo de esos dos? Así es. No se queden solo con la superficie. Durante este tiempo, los distintos panteones no han estado tan pacíficos, y muchas tareas críticas requieren mi atención. Rías dijo con razón. Esto también era cierto. Como señora de Castlevania y líder del panteón bíblico, no podía evitar encontrar un gato perdido para una sola familia en Castlevania, ¿verdad? En un mundo tan vasto como Castlevania, ¿no se agotaría si lo hiciera todo personalmente? Sería ineficiente y solo resultaría en criar un montón de bebés gigantes. Delegar poder, permitir que los subordinados ayuden y establecer mejores sistemas para que todo Castlevania funcione sin problemas. Asegurarse de que no hubiera holgazanes en Castlevania y de que todos cumplieran con sus deberes y tareas. Eso era lo que un lord realmente debía hacer. No te dejes engañar por el aparente ocio de Rías, aunque en realidad era bastante perezosa, dedicaba la mayor parte del tiempo a pensar y a superarse. Un pensamiento suyo, por casual que fuera, podía afectar al mundo entero. Después de todo, el hecho de que Rías hubiera tenido la idea de convencer a Kobayashi para que fuera su niñera no significaba que ya hubiera empezado a contemplar la creación de un pasaje al otro mundo. Ya veo, como era de esperar de Rías. En cuanto Rías habló, Toru le creyó de inmediato. Aunque no hubiera comido cerdo, había visto correr a los cerdos. No era la primera vez que Toru veía a un señor tan ocioso, pero sí era la primera vez que veía a uno tan relajado mientras todo el territorio prosperaba y la gente estaba llena de sonrisas. Por este motivo, Toru también quedó fascinada con la vida en este mundo. No tenía que preocuparse por nada porque, en Castlevania, era simplemente una ciudadana común y corriente. La fuerza de cualquier guardia o empleado cualquiera era mayor que la de ella, y se decía que estas personas constituían la nobleza de Rías. Si el cielo se cayera, ella no sería la primera en ser aplastada. Después de todo, no era más que una pobre, débil, indefensa y glotona dragoncita. Ya no era la princesa dragón de la facción del caos del otro mundo, sino simplemente una sirvienta común y corriente. Era realmente maravilloso. Si alguien dijera que el trabajo de Rías no era tan simple, sería lo más natural. Simplemente se podría decir que su nivel era demasiado alto, lo que hacía que los demás solo vieran la superficie. Aunque hizo poco, el prestigio de Rías entre los diablos seguía siendo increíblemente alto. Ese era su nivel. Bueno, que tenga un buen viaje. Toru sacó un pañuelo para limpiar la comisura de los labios de Rías, luego le arregló el cuello de la camisa y le habló con suavidad. De acuerdo, entonces me voy. Rías miró a Toru, lo que la hizo sentir un poco culpable, y luego se teletransportó. Tras la desaparición de Rías, Toru permaneció aturdida durante un buen rato. Entonces, como si reprimiera intensas emociones, su cuerpo comenzó a temblar. Maravilloso. Toru apretó el pañuelo entre sus manos y aspiró profundamente el aroma que contenía, acercándolo a su nariz. Es el aroma de la pequeña Rías Kana. Al observar a Toru desde un lado, no pudo evitar quedarse atónita por un momento, y luego suspiró. Verdaderamente increíble. ¿Toru-sama también ha llegado a esa edad? ¿Qué sabe una niña como tú? Toru se dio un golpecito en la frente con el dedo índice, luego guardó el pañuelo y puso cara seria. ¿Así que Toru-sama quiere besar a Rías-sama? Kana se frotó la frente y preguntó directamente. Puaj, al instante, el rostro de Toru adquirió un color rojo intenso. ¡Increíble! Kana dijo débilmente. Kana. Aunque Kana era una dragona joven cuya edad física en forma humana era de tan solo 7 u 8 años y cuya edad mental era de tan solo 11 o 12, su mente aún no estaba madura. Pero, a pesar de todo, ella había vivido durante más de 10.000 años. Había muchas cosas con las que simplemente no podía empatizar, por eso no podía comprenderlas. Pero eso no significaba que Kana fuera ignorante. Siendo capaz de gastar bromas pesadas hasta que la expulsaron de su mundo original, uno podría imaginar que Kana era una experta en molestar a la gente. Un auténtico canalla. De hecho, al observar la obra original, esto se puede apreciar en cómo Kana dominó por completo a su compañero de clase Saikawa. El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional de Kana eran, de hecho, bastante altos. Mientras Toru y Kana charlaban, Rías llegó a los cielos. El séptimo cielo de los cielos, la morada de Dios y la ubicación del sistema.
Rías apareció en el trono de Dios. En cuanto apareció, Rías vio a Gabriel tendido en el suelo cerca de ella, profundamente dormido. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Rías ladeó la cabeza. Vestido con un atuendo seductor, el santo Gabriel yacía en el suelo, profundamente dormido. El suelo, como una nube, desprendía un aura sagrada. Sus nalgas estaban ligeramente levantadas, como si durmiera profundamente. Pero esa actitud era casi como una invitación, que hacía hervir la sangre. Afortunadamente, este era el séptimo cielo, el trono de Dios. Tras el regreso del Dios de la Biblia, ya no existía presión para mantener el sistema. Sin el mandato del Dios de la Biblia, solo Gabriel tenía la cualificación para entrar en el séptimo cielo. La única que podía ver esa escena tan seductora era Rías. Acercándose suavemente, Rías le dio unas palmaditas en las nalgas, lo que inmediatamente provocó una oleada de escalofríos. Gabriel abrió los ojos aturdida y, al ver a Rías, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. «Señor, bienvenido de nuevo». «¿Me estabas esperando?», preguntó Rías. «Sí». Gabriel le enderezó la espalda, lo que provocó una oleada de sensaciones en su pecho. Con las manos en posición de oración, dijo en voz baja. «Como mensajera del Señor, cuando no hay trabajo, lo único que puedo hacer es orar por el Señor». «Me quedé dormido sin querer, jeje», dijo Gabriel, esbozando una sonrisa pícara. «Veo». Rías no dijo mucho más, simplemente se volvió a sentar en el trono. Sus ojos brillaban con una luz sagrada mientras ajustaba el sistema, preparándose para equiparlo con nuevas funciones. Naturalmente, Gabriel se acercó a Rías y la abrazó con ternura. Su suave pecho se presionó contra Rías, y luego frotó su mejilla contra el abdomen de Rías, cerrando los ojos en paz. «Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 127. Capítulo 127. Alianza del Panteón. El sistema del reino celestial es muy complejo y lleva funcionando mucho tiempo. Pensar en el momento en que podría ser eliminado gradualmente sería demasiado arrogante. La razón por la que no estaba equipado con un sistema autónomo capaz de autoactualizarse y demás era también para evitar la posibilidad de que se descontrolara. En cambio, es más conveniente existir simplemente como una herramienta. El sistema que existe en el reino celestial es como un órgano externo del mundo, que regula su funcionamiento, lo cual es una función bastante importante. Sobre todo después de que Rías lo actualizara, el sistema empezó a incorporar más funciones. No hubo muchos problemas en lo que respecta a la tecnología. Rías solo tardó 3 días en construir el nuevo sistema y luego lo integró al existente. En poco tiempo, el nuevo sistema entró en funcionamiento. El mundo entero emitía una vibración invisible, y esa vibración era precisamente Rías utilizando el sistema para influir en las reglas del mundo. Esta fluctuación invisible afectó a los 3 mundos, pero solo los dioses que ocupaban posiciones importantes en los distintos panteones y las potencias que habían alcanzado el reino de los trascendentes pudieron detectarla. Además, la fuente fue muy fácil de identificar. Pronto, los dioses principales de varios panteones comenzaron a contactar con Michael en el mundo humano. Al mismo tiempo, Michael también recibió la información enviada por Rías. Un encuentro de los panteones. Michael se quedó atónito por un momento, luego sonrió con amargura. El camino debe recorrerse paso a paso. Durante estos 2 años, Michael también ha dedicado mucho esfuerzo a las conversaciones de paz entre las 3 facciones. De hecho, no se trató solo de estos 2 años. Hace cientos de años, Michael ya tenía esa idea y trabajó continuamente en esa dirección, pero solo en estos 2 años se observaron avances significativos. Además, debido a la gran conmoción que causó Rías hace 2 años, y a que Michael entró en el reino de los trascendentes, esto también despertó la desconfianza de varios panteones. Después de todo, no sabían que Rías era un dios nuevo. Pensaban que el antiguo dios de la Biblia había resucitado. Al ver que Michael daba un paso más, sintieron que la fuerza del dios de la Biblia también había progresado. Aunque hubo algunos sondeos leves, afortunadamente, nadie buscó la muerte durante esos años, y Rías tuvo menos motivos para acabar con la vida de esas personas. Después de todo, si alguien la provocaba en ese momento y Rías respondía, podría acarrear problemas más adelante. Por supuesto, los problemas son solo problemas.
Las moscas y los mosquitos se eliminan cuando es necesario. Y el revuelo que Rías causó durante este tiempo ya no era un simple juego de niños. Como era de esperar, solo con cierta presión externa las cosas pueden transcurrir con mayor fluidez. Rías murmuró. Michael se ha esforzado mucho en los últimos 2 años, y tanto los ángeles caídos como los demonios también están cooperando. Algunas personas que padecían el síndrome psicológico de la posguerra reprimieron en gran medida sus sentimientos internos, para luego ser absorbidas por una organización llamada el Árbol Maligno. El trabajo de todas las partes está prácticamente terminado, y solo queda una oportunidad, o mejor dicho, un punto de inflexión. En la obra original, fue el ángel caído de 10 alas, Cocabiel, quien incitó el incidente de la espada sagrada, pero ahora, fue Rías quien abrió un pasaje a otro mundo. El sistema del mundo del otro lado no es débil. Toro es una princesa de la facción del caos y posee un nivel que se encuentra entre los 5 mejores de ese mundo. La facción del caos es muy poderosa, pero también existen fuerzas equivalentes. Las guerras entre los distintos panteones, razas y la raza del dragón han durado al menos 10.000 años. Toru, que tiene al menos 50.000 años, nunca ha experimentado una paz duradera, razón por la cual el domador de dragones, Kobayashi, la convenció fácilmente. No, debería decirse que se entregó gratis y las poderosas fuerzas de combate de ese mundo, como el padre de Toru, el emperador de la perdición. Olukoa, la diosa azteca del gobierno, que vela por el equilibrio entre el otro mundo y el mundo humano. Ella también es una figura poderosa. Incluso una joven dragona como Kana, que depende de factores mágicos externos, tiene el nivel de un rey dragón en este mundo. Cabe decir que nadie en el círculo de Toro es débil. Aparte de la existencia de seres de nivel dios dragón, la fuerza general de ese mundo y de este mundo no es muy diferente. De hecho, los 2 dioses dragón también son dragones de fuera de este mundo, nacidos cerca de él. Bajo la presión externa, los diversos panteones que han entrado en su período ocaso se unirán inevitablemente para afrontar juntos esa presión externa. Este es el punto de inflexión. En aras de la organización de diversos panteones, la eficiencia fue muy alta. En apenas medio día, los dioses principales de casi todos los panteones habían llegado. Indra, Odín, Zeus e incluso Shiva también vinieron. Después de todo, con la invitación enviada por Michael, Shiva, que no se había atrevido a recargar energías durante ese tiempo, ya no pudo contener la emoción que sentía. Movida por la curiosidad sobre el otro mundo, y aún más sobre el dios resucitado de la Biblia, Shiva, quien fuera el mayor experto mundial en la materia, también participó en esta reunión. No esperaba que el lugar de encuentro de tantos panteones estuviera situado en el lejano oriente del mundo humano. Odín se acarició la barba y suspiró con una expresión ligeramente seria. Después de todo, ni el inframundo ni el reino celestial son adecuados. Solo esta tierra débil es la más hermosa. Indra se mostró evasiva y luego sonrió con malicia. Hablando de eso, no veo a esa niña de la familia Gremory. Es bastante popular entre ustedes, demonios, ¿verdad? ¿Por qué no ha salido a ver el mundo en una ocasión como esta? Japón, en el lejano oriente, fue el lugar principal donde se desarrollaron los acontecimientos de la obra original. Pero el panteón japonés no tenía nada de qué enorgullecerse, por lo que, en tiempos modernos, el panteón japonés también había desaparecido. El poder principal lo constituían los 5 grandes clanes humanos y, según las condiciones nacionales, la competencia interna era extremadamente feroz. El bando no humano estaba dominado por los Youkai, con el demonio zorro Yasaka, que gobernaba Kioto, como comandante en jefe. Pero ya fueran humanos o Youkai, su propio poder era demasiado débil para esos panteones, especialmente aquellos con trascendentes. Por ello, Yasaka, que oyó las palabras de Indra desde un lado, se enfadó, pero no se atrevió a hablar ni pudo refutarlas. De hecho, la razón por la que Yasaka, esta mujer casada, estaba cualificada para participar en esta alianza del panteón se debía en parte a la ventaja de jugar en casa y a haber recibido la invitación de Michael a sugerencia de Rías. De lo contrario, realmente no habrían estado cualificados para participar. Después de todo, se trataba de una invitación conjunta de todos los panteones de la Tierra. Pero no hay nada que hacer, ¿quién le dijo a esa mujer casada que fuera tan seductora? Y es una mujer casada que se reproduce por partenogénesis. En el futuro, incluso se podría cosechar una linda zorrita loli. En cuanto a los vampiros, realmente no tenían ninguna cualificación, especialmente después de perder a Gasper y Valerie. Aunque no los hubieran perdido, 2 niños pequeños, aunque fueran candidatos prometedores, no estarían cualificados para participar en esta reunión.
El señor Indra no necesita preocuparse por esos asuntos. Circex mostró una sonrisa impecable. Los representantes del bando del diablo eran Circex, Lucifer y Ajuka Astaroth. Como seres trascendentes entre los demonios, ellos dos eran los más adecuados. Mantener la posición y tener el peso suficiente. Eso bastaba. En cuanto a lo que dijo Indra, Circex en realidad había invitado a Rías a aparecer. Después de todo, entre los demonios, nadie estaba más cualificado que Rías para subir a ese escenario. Pero Rías aún tenía que presentarse como la dios de la Biblia, así que rechazó la amabilidad de Circex. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.